Nosotros. Gracias a todos por estar aquí. Lamento que no se hayan podido conectar mucha gente que se inscribió. Bueno, pero esperemos poder difundirle los videos que se hayan tomado. Y me parece que estas cosas son útiles solamente en la medida, yo mandé unos materiales para que se les pase a los participantes, porque creo que esto tiene solamente un sentido si se continúa el debate en los espacios de trabajo, si se generan preguntas, si moviliza algo. Lo que yo pueda hablar en media hora son puntos, son tratar de abrir líneas de fuga, tratar de, en vez de dar por sentado cosas o dar conceptos y que vamos a tomar y con esto vamos a resolver las problemáticas, es más bien al contrario. Poder generar preguntas, preguntar sobre en qué lugar estamos, en qué lugar estamos no solo como profesionales, sino como personas que vivimos una época muy particular y muy difícil donde realmente hay que repensar todo. No es solo nuestra práctica profesional, sino la vida toda. Y donde en general estamos más acostumbrados a resistir, a cuestionar, a cuando tenemos algo enfrente que no nos gusta salir y cuestionar, pero estamos bastante poco acostumbrados a generar propuestas. Y creo que la gente está cansada de políticas vacías, está cansada de esto está mal, pero ¿cuál es lo que está bien? ¿Por qué camino vamos? Y esto creo que es una tarea importante, sí, de los equipos, no solo de salud. Yo creo que este es el otro problema, es que estamos muy compartimentalizados. Entonces, esto es un espacio interesante en ese sentido, porque necesariamente lo que tenemos que hacer hoy más que nunca es entrar a dialogar con distintos áreas y también con movimientos de la sociedad civil. Darnos cuenta que nosotros no tenemos respuestas, que las respuestas muchas veces las tienen mucho más la gente en los barrios, que sin nada crea proyectos, trata de ver cómo solucionar su vida cotidiana, que es mucho más difícil que la que nosotros tenemos, y que son creativos y que transmiten una vitalidad que nosotros muchas veces perdemos. Yo creo que a veces el encerrarnos y el sentir nos faltan recursos, estamos mal pagos, ¿no? Toda esa sensación de agobio que tenemos es un poco, se nos pasaría un poco si salimos a mirar cómo están esa gente en esos barrios, que están mucho peor que nosotros, pero que sin embargo tienen creatividad y propuestas más vitales, ¿no? Porque creo que como trabajadores de salud en el lugar que nos toca o donde elegimos estar, lo que tenemos que hacer más que dar respuestas técnicas a cómo transformar un diagnóstico es a potenciar la vida que puede ser diferente para cada sujeto, pero que tiene la posibilidad de descubrir la alegría de vivir y el deseo. Estamos en una sociedad donde nuestros jóvenes evidentemente están aplastados, no hay deseo, están sumidos en este mundo de redes, de inmediatez, de algoritmos que los van ubicando en lugares específicos, que parece ser que ese es su grupo de pertenencia, y ahí no hay nada, y entonces no se mira al otro. Entonces, creo que sí es una tarea muy difícil, ustedes están, realmente hacen tareas muy complejas, porque los embates que ustedes tienen en el cotidiano, recibiendo niñas, niños y adolescentes en estados realmente muy graves y con mucha necesidad, es una tarea muy difícil. Es una tarea muy difícil que, por otra parte, mientras pensamos otras alternativas, no pueden dejar de hacer. Esta es una realidad. No es que, bueno, nos juntamos acá, vamos a pasar un año sabático discutiendo a ver qué vamos a hacer y mientras tanto no atendemos a nadie. No, lamentablemente están ante una situación en la cual tienen que llevar adelante propuestas individuales de tratamientos, de lo que fuere, pero a la vez, si no nos ponemos a pensar que otras alternativas o por qué estamos parados donde estamos parados, vamos a seguir repitiendo y lo único que estamos haciendo es atacar la punta del iceberg. Pero el iceberg está abajo y donde arreglamos alguna cosita por acá,
sale a flote otro montón más. Entonces, esta es la realidad en la que estamos y la gente es la que está sufriendo muchísimo todo esto, porque si bien ustedes obviamente tratan de resolver o atajar casi, ¿no? Sería un montón de problemáticas, todos sabemos que queda muchísima gente afuera, que cuando hablamos de derechos, los derechos se están constituyendo casi en derechos individuales. Hay legislaciones para proteger ciertas patologías. Entonces, si yo encajo y si me etiquetan, bravo, me salvé, tengo ciertas cosas. El que no lo etiquetaron, o el que no se enteró, o el que no sé qué, no quedó. Y la verdad que tendríamos que repensar el concepto de derechos hacia el tema de derechos universales, donde no tengamos que etiquetar a ningún niño. Las compañeras lo plantearon, ¿no? La necesidad de que un niño llegue a un centro de salud, a donde sea, con la problemática que sea, física, mental, social o lo que fuera, y pudiera entrar y tener alguna respuesta, una derivación, un camino, algo. No que tenga que decir, la mamá te va a decir, él es autista y tiene este carnet que lo habilita y que le pusieron el sello en la frente. Porque lamentablemente lo que terminamos haciendo con esos niños no es un niño, con necesidades diversas, con intereses diversos, con formas diversas de ver la vida, de actuar en la vida. No, es un autista, es un tal cosa. Como en los adultos, cuando se diagnostica, ya no es una persona que tiene diabetes, pero a la vez le gusta el arte o le gusta caminar, tejer o no sé qué. No, es un diabético. Y así últimamente vamos catalogando a la gente, de manera tal de que la condición de padecimiento o de enfermedad termina definiendo quién es. Entonces, quiero un poco, ay, disculpen que me está mandando el aire acondicionado, no de acá solo, de todos estos días. Eh, yo hablo de medicalización y biomedicalización. Y pareciera que acá tengo, que biomedicalización sería como, bueno, un conceptito un poquito más complicado, ¿no? Que viva soy, que les traiga otra cosita, en vez de decir medicalización, digo biomedicalización. Y la realidad es que yo incorporé este concepto que lo desarrollan unas sociólogas de Estados Unidos, especialmente dirigido por Adelaide Clark, porque vi en eso la potencia de poder entender lo que está pasando en el sector salud en particular, pero que está engarzado con lo que pasa en educación y en otros espacios sociales, que es que la medicalización, que se constituyó por allá por los 50, los 70, fue definida por varios autores, era cuando la medicina iba incorporando áreas normales de la vida para ser atendidas por la medicina. Se patologizaban ciertas situaciones normales de la vida. Y se ha seguido haciendo y se sigue haciendo. Cuando el embarazo y el parto pasa a ser un tema de los médicos tienen la autoridad para atender a una persona que está embarazada y que va a tener un parto. Y es más, hoy, en la actualidad en Argentina pasa que cuando en algunas provincias lo he visto que una mujer decide tener su parto domiciliario y no es recibida en los hospitales si es necesaria, se la castiga. Y en el caso de ser pueblos originarios, no se le quiere registrar el niño como nacido. Es muy grave, es de una violencia monstruosa. Y esto lo ejerce el sistema de salud. Cuando decimos se crea pediatría en su momento, se crea ginecología, se va diciendo estas etapas de la vida, luego apareció la gerontología, luego apareció la especialidad en adolescencia, ¿no? Entonces esos procesos naturales de la vida, se va diciendo, vení, yo me ocupo de vos, yo te voy a decir qué controles tenés que hacer, yo te voy a decir si estás sano o enfermo, Esa es la captura que hace la medicalización. Esa medicalización puede estar acompañada de la farmaceuticalización, es decir,
Además de tratarlo, le digo, este medicamento es el que vos tenés que tomar, ¿no? Entonces, constituyo que esto mucho pasa en los riesgos, como tener colesterol, tener glucemia alta, que es un riesgo, se termina convirtiendo en una enfermedad. Entonces, se toman medicamentos para prevenir futuras enfermedades. Esto se empezó a generar con una intensidad increíble a partir de los 2000. Entonces, cuando uno, en mis investigaciones, yo estoy mirando esos panoramas, pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Y también empiezo a mirar, yo estudié durante los 90 y 2000 muy profundamente y continúo, analizando los procesos de reforma del sector salud a partir de la entrada del capital financiero. Ahí se produce un cambio radical de los sistemas de salud en la mayoría de los países occidentales en particular, y Argentina no está exento de eso. Argentina inicia a los 90 un proceso muy radical de cambio del sistema de salud, que lamentablemente se ha profundizado muy poco en las investigaciones. Yo y otros compañeros aquí, a partir de una investigación internacional, analizamos mucho durante los 90 y 2000, pero luego se dejó eso y se continúa con la idea de que el sistema de salud argentino son 3 subsectores: el sector estatal o público, que se llama, que para mí no es público, es estatal, el sector de obras sociales y el sector de los prepagos. Esto era en los 80, pero se fue desdibujando porque la perversión con que se han articulado es enorme. Y ahora, por ejemplo, los prepagos dependen mayoritariamente de la gente que puede lograr el traspaso desde las obras sociales a los prepagos. No son la mayoría los que vienen y contratan individual. Esto es un 5 o un 7% en todos los países del mundo, aquellos que de su bolsillo tienen un prepago y no hay otra contribución. La mayoría de la gente que está ahora en los sistemas prepagos vienen de las obras sociales, que originalmente en los 90, cuando se dio la libre elección, lo que se hizo era decir: vos te podés cambiar de obra social, no a un prepago. Pero entonces los prepagos y las obras sociales, y algunos prepagos obras sociales generaron sus propios prepagos, como UP, que construyó en el 97 ACOR, y administradoras financieras de los sistemas, que ellos mismos se autoconstruyeron como administradores. Digamos, los 90 hizo un cambio radical donde lo financiero empieza a tomar gran relevancia. ¿Qué significa que lo financiero tome gran relevancia? Lo que significa a nivel global, y especialmente en los países centrales, que es donde están las grandes corporaciones que manejan las definiciones de qué es salud de enfermedad, las definiciones de a qué se accede y de qué manera, la definición de qué es el protocolo con el cual se va a diagnosticar y tratar determinada enfermedad, etcétera, etcétera. Lo que hizo el capital financiero al entrar es cambiar la modalidad de negocios. Antes era lo que se llama el complejo médico-industrial, es decir, todos los prestadores, hospitales, clínicas, médicos individuales, lo que fuere, y todos los que producían bienes y servicios, las farmacéuticas, las empresas de tecnología médica. Ese era el mundo que producía salud y cómo se financiaba. Bueno, había sectores puramente estatales, otros mixtos, diversos tipos. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se pagaban esos servicios que estos otros producían? Pero en los 90, al entrar el capital financiero, esta forma, este modelo desaparece, porque el capital financiero lo que va a hacer es va a entrar a administrar. Le va a decir a los grandes programas como Medicare, o sea, aquellos que en una bolsa juntan mucho dinero, en Argentina las obras sociales, le va a decir: démelo a mí que yo lo administro. Yo junto muchos fondos y como soy un poderoso comprador, yo voy a ir a negociar con los proveedores y les voy a decir
bueno, vamos a negociar por tanto y voy a bajar los costos en salud que ya eran crecientes y preocupantes para los sistemas de salud. Bueno, se llamaba el comprador inteligente. Entonces, los gobiernos empiezan a hacer acuerdos con estas grandes compañías aseguradoras y empiezan a transferir estos enormes, gigantes paquetes de dinero a ellos para que hagan estas compras inteligentes bajo el supuesto de que el usuario, en vez de utilizar prácticas innecesarias que en general los laboratorios promovían para generar más venta de productos, más consumo de procedimientos, más consultas médicas. O sea, no, nosotros vamos a ver realmente qué hace falta y entonces vamos a capital. Le vamos a decir a los médicos, miren, ustedes tienen 2.000 personas, les vamos a dar este paquete de dinero y con esto se arreglan. Y se arreglan entre el primero y el segundo nivel. Entonces, yo a ustedes les doy el paquete de dinero por primer y segundo nivel. Si ustedes derivan mucho al segundo nivel, se les va a bajar lo que ustedes obtienen de sus ingresos. Si ustedes controlan y supuestamente hacen unas derivaciones racionales, se van a quedar con más dinero. Entonces, le puso el riesgo a los prestadores. Bueno, para hacerlo muy simple, es bien complejo el proceso, porque bueno, acá se hizo también con las modalidades criollas, ¿no? Lo que van viendo el complejo médico industrial es que se quedaban con el negocio achicado, porque estos otros estaban agarrándose de la idea de que cuando menos consumo y menos procedimientos y menos consultas, el capital financiero se quedaba con más dinero, porque ese es el negocio del capital financiero, generar dinero del propio dinero. Entonces, las grandes farmacéuticas empezaron a preocuparse, porque ellos no estaban dispuestos a disminuir su parte del negocio. Entonces, lo que hacen por ahí por el 95, una gran reunión entre ellos preocupados por esta situación, y un CEO de, no por si era Merck, dice, tenemos que cambiar el modelo de negocios. Venderle medicamentos a los enfermos ya no es suficiente negocio. Le tenemos que vender a los sanos. Y entonces, ¿a qué sanos? A todos aquellos que además había medicinas, medicamentos o procedimientos o diagnósticos que se habían desarrollado para esas problemáticas. Entonces, podemos mirar que se disparan las prevalencias de muchísimas patologías. Entonces, a mí como investigadora me llama la atención, porque digo, a ver, ¿cómo es esto? ¿De golpe? ¿Qué pasó? ¿Qué cambios hubo en la vida de la gente para que de golpe tengamos en Estados Unidos, porque además cambiaron los valores a los cuales una persona es diabética, a los niveles en cuanto tenemos colesterol alto? Todo eso se produjo en esas épocas. Bajaron los indicadores de colesterolemia, glucemia, la medida de obesidad y demás, y solo en Estados Unidos, con la baja de que eran 4 indicadores, podían incluir como potenciales enfermos por estos riesgos al 75% de la población. O sea, de golpe se les abrió un mercado gigantesco otra vez. Pero a la vez, la preocupación es cómo llegamos a esa gente. Si los médicos no podemos ir a los médicos porque los controlan las aseguradoras y no los dejan prescribir cualquier cosa. Los tienen, porque los médicos tenían que llamar y consultar con las aseguradoras qué tratamientos, qué le podían dar a la gente. Entonces dijeron, tenemos que ir a los usuarios. Y ahí también hubo algo que me llamó la atención en Estados Unidos. Yo llegué en el 97 y veía que había publicidades en la televisión de medicamentos de venta bajo prescripción, psicotrópicos, bueno, lo que se le ocurra de medicamento complejo, estaba publicitado, hermosas y largas publicidades. Pero en Estados Unidos no se puede ir y comprar a la farmacia eso porque a mí se me ocurre. Acá sabemos que muchos farmacéuticos son muy... Bueno, después me traes la receta, pero nunca va a aparecer la receta, ya es imposible.
Sí, pero ¿por qué gastan tanto dinero sabiendo que no ponen dinero? Porque sí, porque tienen ganas de gastarlo y son generosos con crear fuentes de trabajo. Entonces empecé a investigar esto. ¿Qué pasaba con esto? Ahí a ver el aumento de las prevalencias, digamos, una serie de indicadores sociales que van mostrando cómo se iban metiendo en la transformación de las subjetividades. Entonces, poco a poco, todos empezamos a estar enfermos y preocupados, por si acaso. Porque yo estoy seguro, si acá nos ponemos cada uno a pensar, ¿cuántas veces nos hacemos controles anuales ahora? A ver, ¿estaré comiendo bien? No sé qué, ¿no me subirá esto o no me bajará aquello? Se fue transformando el tema de la salud en, en una preocupación fundamental en nuestras vidas. Y el cuidado, la vida saludable, todo eso vino en ese momento con todo esto. Y también vimos que en el área de salud mental, por ejemplo, los DSM, los manuales diagnósticos, que bueno, saben que hay dos, pero el DSM en particular, fue creciendo, creciendo y creciendo de manera impresionante. Muchas denuncias, incluso de algunos que formaban parte del desarrollo de esos manuales, diciendo lo que estamos haciendo es una aberración. Pero estos manuales, básicamente financiados por la industria, lo que hacían era crear más potenciales enfermos o personas a ser etiquetadas. Y esto, entonces, en el tema de déficit de atención, por ejemplo, que es algo que lo miré como un analizador, o sea, yo no sé de déficit de atención, pero yo lo que empecé a mirar en Argentina, por ejemplo, yo venía y veía que en los kioscos de revistas empezaron a aparecer revistas para los maestros sobre déficit de atención. Así, era sola la revista, era sobre déficit de atención y dedicada a los maestros. Bueno, empieza a aparecer los famosos cuestionaritos que se difunden por todos lados, el CDC de Atlanta en su website pone un montón de información, crecen las asociaciones de familiares y pacientes de diversas patologías, el lobby sobre las legislaturas para generar políticas públicas que atiendan específicas problemáticas. Entonces ya el derecho al acceso del niño, niña, adolescente o adulto a la salud va a empezar a focalizarse. Vos vas a acceder, si tenés el sello tal, a tales cosas. Y esto se entrelaza en el neoliberalismo con la crisis en educación también, donde las escuelas agobiadas de cantidades de chicos, maestros mal pagos, todo el mundo desbordado, estos niñitos inquietos son una molestia. Son una molestia a mí como mamá en mi casa porque estoy agobiada de cómo voy a sobrevivir. Y este niñito quiere jugar o quiere no sé qué, y yo tengo que pensar en la comida y cómo voy a poder comprar lo que tengo que comprar con la poca plata que tengo y cómo voy a conseguir un trabajo o lo que sea. Entonces el mundo se va complejizando por los procesos del neoliberalismo, que ya llevan más de 40 años y que no se volvieron para atrás. En Argentina, las políticas menemistas en el tema de salud y educación se cambiaron en algunos gobiernos, algunas cosas mejoraron, pero no hubo un cambio estructural profundo en ninguna. Entonces esto se viene arrastrando y agravando. Y lo que podemos ver que el gobierno nacional en este momento lo que hace es volver a continuar, retoma la línea de lo que el menemismo no pudo terminar. Por ejemplo, abrió que los prepagos pueden captar los pacientes de los usuarios de los afiliados de las obras sociales directamente. Y no hubo debate. Nosotros lo llamamos reformas silenciosas, todas las que se fueron realizando, porque no hay debate. Y supongo que muchos de ustedes ni saben que eso es así. No.
no en las obras sociales provinciales todavía. Pero la cuestión es, piensen en una cosa, si mañana yo tengo una obra social y me paso a Swiss Medical, y mañana Swiss Medical quiere, ¿dónde voy a parar? Porque hasta como era ahora el sistema, si el prepago, bueno, yo tenía mi obra social todavía, pero ahora ese lazo se rompió, que es lo que quería el menemismo en su momento, y no lo hizo porque negoció con los sindicatos eso para que le aprobaran la ley de flexibilización laboral en ese momento. Entonces, ahí, en esta breve y simple descripción de estos procesos, es donde el concepto de biomedicalización se diferencia del de medicalización y nos importa sobre todo los procesos que se están viendo ahora. ¿Por qué? Porque la biomedicalización no es ya que voy al médico y me dice, vení, vos me perteneces, vos sos mi consumidora. No, ahora la problemática de salud me la instalaron en mi subjetividad. Y yo soy la que me voy a sentar frente al sistema de salud y le voy a decir, quiero esto, esto y esto, porque yo lo aprendí porque me están educando todo el tiempo, a través de los medios, las publicidades. Si ustedes miran acá, está lleno de publicidades ahora de medicamentos sin prescripción, ¿no? Que los que se venden de venta libre. Es impresionante. Es impresionante cómo te describen signos y síntomas para que vos te sientes con el médico y quieras ir o vayas a la farmacia y te lo cojas. Y con respecto a toda esta temática de las niñeces insatisfechas como estamos todos nosotros, niñeces que son constantemente estimuladas con ruido, video, cosas y no sé qué, consumos. Ahora tenemos lo de los videojuegos, ¿no? Y los jueguitos y las apuestas, incluso de niños muy chiquitos, que las apuestas son con cositas que por ahora no les cobran. Lo van mentalizando en una cuestión consumista y, bueno, la educación financiera, que la venden como algo tan interesante y bueno, está generando situaciones terroríficas, ¿no? Donde después aparecen estos TikTok y no sé qué, que aparecen con los autos geniales y que yo tengo una vida maravillosa, porque, y bueno, y el adolescente quiere eso, pero lo que tiene es una realidad que no tiene nada que ver con eso. Entonces, bueno, la busca como puede, o se aliena en una droga porque no tiene otra cosa más interesante que hacer. Entonces, las problemáticas ahora de salud las han puesto en la educación, o sea, son los maestros muchas veces lo que van a decirle a la mamá, mire, ¿sabe qué? Lleve a su nene a la psicopedagoga, al pediatra, al hospital, al neurólogo, a no sé quién, porque su nene tiene hiperactividad, ya se lo diagnostica. ¿Y sabe qué? Así va a ser un niñito que va a fracasar en la escuela. Y todos los padres tenemos mucho miedo ahora al futuro de nuestros hijos. ¿Qué van a hacer si fracasan? ¿A dónde van a ir? ¿Qué les va a pasar? ¿Qué oportunidades en un mundo donde cada vez hay menos van a tener? Todas esas ansiedades mezcladas, lo que terminan constituyendo es una bomba explosiva donde el centro se pone en el niño y se lo victimiza, y esto que aparece como los derechos que le estamos dando, terminan siendo un proceso de alienación de ese niño en vez de ofrecerle un mundo donde se pueda desarrollar según sus diversas capacidades. Siempre fuimos diversos. Hoy te escuché y me reía porque yo con Emerson Meri siempre decimos, nosotros no tuvieran diagnosticado a Pasto si hubiéramos vivido más en esta época de niños, y si no hubiéramos tenido gente que entendiera en esa época que la gente es diferente. Hay algunos que son más cerraditos y calladitos, otros más expansivos, claro, pero implica para los adultos, para el sistema educativo, otras aproximaciones, que ahora que el neoliberalismo ha generado toda esta cuestión de estandarización, todo aquel que se sale del estándar es una anormal y lo tengo que rectificar para volverlo a esta franjita. Estos son los únicos que yo quiero. Y eso tiene que ver con qué vidas valen.
qué vidas importan en este mundo y qué vidas no importan. Y ahí la pregunta es, nosotros trabajamos, ¿para qué vidas? Bueno, yo en particular quiero trabajar para todas las vidas que importan. Y sobre todo de los más vulnerados, no vulnerables, son vulnerados. Esa gente no es que nació vulnerable, no, esa gente fue siendo vulnerada por los diversos sistemas. Entonces, pensar en la biomedicalización es pensar que el problema es mucho más grave que antes, porque es la internalización del deber moral de estar sanos y de que nuestro entorno esté sano. Entonces, yo como mamá, papá, o ustedes, sistema de salud, o el sistema educativo, tengo que volver a la normalidad a ese niño como la única supuesta posibilidad de que tenga una trayectoria de vida que le permita sobrevivir. Entonces tenemos la tarea, creo yo, por acá voy a cortar porque me interesa más que podamos debatir. Tenemos la obligación de repensar esto, pero no solamente con los sistemas, con los grupos que están ustedes, los proveedores de salud, del sistema de salud. Creo que hay que hacer una interacción mucho más profunda entre las diversas áreas en casos gubernamentales, pero también con las comunidades. La gente tiene muchas más respuestas y es mucho más creativa que lo que somos nosotros. Y tienen una potencia de vida que nosotros muchas veces no tenemos. Nosotros nos agobiamos mucho porque tenemos un montón de información y sabemos lo difícil que es tal cosa y no podemos y nos quedamos un poco encerrados, sobre todo aquellos que tienen que trabajar más en un contacto individual con la gente, en este mundito y no podemos ver dónde hay vida y dónde hay potencialidad. Ayer tuvimos una pequeña reunión y a partir de que empezamos a hablar algunas de estas cosas, empezaron a aparecer, me acuerdo del proyecto que hay en tal comunidad y este otro y esto otro. Hay mucho más de lo que creemos de vida y de potencia de vida, pero que tenemos que tener en cuenta que que la propia gente, porque yo ya sé que me van a decir, pero la gente viene y pide. Las mamás quieren que encierren a los chicos más problemáticos porque no saben qué hacer. Y sí, no saben qué hacer porque no se les está dando una respuesta adecuada en muchos casos. Y no saben qué hacer porque la causa más profunda, esta es la otra cuestión, las causas de todos estos problemas que ustedes ven como síntoma, no es la salud mental del niño, no es el desequilibrio químico, hormonal, molecular o genético, porque eso está recontra estudiado y probado, que no es, aunque hay mucha de la ciencia oficial que quiere mostrar que sí, porque ahí está el negocio. Si el niñito tiene un desequilibrio químico, yo se lo arreglo con una pastillita y se terminó el problema. Y la escuela tranquila porque se quedó ahí como un ente que no piensa ni hace nada, pero no molesta. Y el papá y la mamá están tranquilos porque la maestra no se queja más y en la casa también está tranquilito y no molesta. ¿No? Y se va creando un mundo funcional al proyecto neoliberal de este capitalismo destructivo en el que estamos inmersos. Entonces, yo creo que lo que tenemos, bueno, a que hacer es al revés, la rebeldía. El decir, esto no nos gusta, esto no es lo que sirve. Vamos a charlar con otros, vamos a ver cómo podemos cambiar las metodologías. Hay que parar, por ejemplo, el modelo biomédico en todo tipo de patologías es la atención individual. Hay que repensar todo esto. Yo sé que ustedes tienen en algunos casos otras modalidades de trabajo, grupales y demás, pero quiero decir, lo mayoritario y lo hegemónico sigue siendo la consulta individual, la familia, el núcleo familiar tradicional, que por ahí nosotros todavía podemos sostener. Muchas familias nuestras tampoco son las mamá, papá y dos niñitos, pero podemos mantener una estructura familiar más o menos parecida a ese modelo. Pero el resto de las familias eso no es. ¿Quiénes son los cuidadores de esos niños? Tenemos que empezar a pensar de otra manera, porque hay otros cuidadores. En Brasil hacen un trabajo muy interesante de investigaciones que es
el usuario como guía de la investigación en temáticas de salud mental de gente con problemáticas muy graves. Y se va mirando por dónde va el usuario, por dónde encuentra sus cuidadores, que muchas veces no es en el sistema de salud, pero ese usuario va buscando otras formas. Y hay que mirar y estudiar eso, por dónde van, qué caminos recorren, cómo hacen aquellos que van sorteando todo esto. Y los que no lo pueden hacer, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Dónde están atrapados? Nosotros mismos, como equipos, ¿no los atrapamos? Somos un equipo cuando por ahí viene el niñito a la psicóloga, después a la psicopedagoga, después viene al neurólogo, después viene al coach y cada cual contribuye con su pedacito. Pero ese niñito no es un niñito entero en cada una de esas cosas que además cada uno de sus profesionales tiene idea qué está pasando en los otros sectores, por las otras abordajes. No, a mí me lo traen para neurología y bueno, voy a mirar ciertos estudios, voy a dar la medicación, la voy a cambiar o no. Adiós, venga dentro de un mes. Y así sucesivamente. Entonces, eso no es ni cuidado, ni es equipo. Equipo es que el centro sea ese niño, persona, cual quien sea, y se construye el cuidado alrededor de él, y no al inverso. Estamos más acostumbrados a que el cuidado se construye alrededor de los profesionales y de nuestras necesidades. Horario de atención, cuando podemos si queremos, sí, ¿no? Y creo que tenemos que hacernos un poco también todas esas autocríticas porque vivimos una sociedad con mucho fascismo, acrecentado el fascismo en muchas intervenciones de la vida cotidiana, maltrato, violencia, malestares, pero también nos tenemos que preguntar, ¿y nosotros? ¿Qué papel jugamos? ¿Qué microfascismo generamos? Entonces, estamos en una situación muy compleja, pero yo creo que entender estas dinámicas y estas transformaciones muy profundas, en el caso nuestro del sistema de salud, y en el caso de educación es muy similar, los procesos han sido muy similares, porque ustedes han visto, se han creado también las administradoras de las escuelas, la escuela de gestión pública o de gestión privada, y que entonces el financiamiento del Estado va a la gestión privada, ¿no? Y como esto, como que simplemente son pequeños cambiecitos, ¿no? Solamente le doy la libertad de elegir y que se lleve el voucher. ¿A qué escuela? ¿Qué hacen en esa escuela? Es mejor como cuando vamos al sistema privado. Ese prepago que nos ofrece, ¿algo más? A unos nos ofrece más y le podemos poner mucho dinero. A otros que se pasan y no pueden poner mucho dinero, le ofrecen mucho peor que lo puede ofrecer el sistema público. Pero en el imaginario colectivo nos han hecho subjetivamente transformar la idea de que lo mejor es lo privado, que lo eficiente es lo privado y que yo me salvo si tengo un carnecito y puedo ir a un prestador privado. Y sabemos que no, particularmente en Santa Fe, y en esto quiero homenajear a Mario Drisum, que es una pena que nos haya dejado, porque realmente se hicieron muchas cosas, con muchos otros, donde, bueno, esto donde estamos es una maravilla desde el punto de vista edilicio y entiendo de las prácticas que se realizan, pero yo creo que como sistema de salud tenemos que salir más afuera, más a los territorios y también cuando convocar a la gente, no a que defienda un sistema abstracto de salud que ellos muchos no tienen, sino a atraerlos a ver qué podemos hacer juntos, qué ideas tienen ustedes sobre tal o cual problemática. Desde tonterías, como decía Claudia Albornoz hace poco en un congreso, que es, ustedes se quejan de que la gente no participa, ¿no? Ustedes la invitan a reuniones y no van. Dice, ¿por qué no la convocan a ver cómo manejar los turnos? Y van a ver que todo el mundo va a venir. Pero no, los turnos son un problema nuestro porque nosotros queremos administrar nuestro tiempo. Entonces no le damos participación ahí. Entonces digo, tenemos muchas cosas nosotros que cambiar. Y en la medida en que podamos nosotros también desear otra cosa y transmitir eso en proyectos, en colectivos, no en individuos. No, estamos muy solos a la vez en cada uno trabajando y eso es muy desgastante y muy doloroso. Ustedes están en un ámbito muy doloroso.
Entonces hay que crear amorosidad y hay que crear vínculos. Y el vínculo es lo fundamental. Ustedes mucho lo saben bien porque en salud mental se trabaja mucho esto con los niños, con los adultos que les traen. Crear eso cura más que ninguna pastillita, que ningún maravilloso programa que podamos establecer. Bueno, a ver si tenemos tiempo, no sé, me debe haber pasado como siempre, todo. Celia, queríamos contarte que nos están acompañando, nos están escuchando y participando de Zoom muchos equipos, no solamente equipos de salud, que son la mayoría, porque claramente te conocen de mucho tiempo y te vienen siguiendo, así que sos como una estrella, creo que te están, que te están siguiendo, pero también hay muchos equipos de profesionales de servicios locales de niñez, adolescencia y familia, profesionales de centros de salud, bueno, de centros de atención primaria. También tenemos inscritos y están participando personas del Ministerio de Educación, del equipo socioeducativos. Entonces, creo que la posibilidad de grabarte y escucharte y compartir con vos luego va a ser aprovechada más allá de este momento. Queríamos invitarlos, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún intercambio, alguna reflexión, algo que les haya movilizado de... Ah, bien. Sí, perdón. Queríamos invitarlos entonces a los que están conectados, si alguno tenía alguna pregunta, algún intercambio que quiera compartir en el chat, así lo podemos leer con Celia acá. Y ahora le vamos a compartir a las personas que están acá presencial, si quieren hacer algún intercambio, alguna reflexión que les haya generado. Bueno, buenos días. Mi nombre es Paola Espíndola, soy técnica en niñez, familia y adolescencia en situación de vulnerabilidad. Bueno, hace muchos años trabajo en infancias, primero en hogares, y bueno, ahora estoy representando el CAS 24, que quedan las flores. Eh, Gracias a Dios, la, la provincia y la municipalidad están en constante capacitaciones para nosotros que hacemos esto de vocación. Verdaderamente, yo antes de ser técnica, nada, era acompañante terapéutica, trabajé en salud mental como acompañante, y realmente nosotros estamos en terreno. La mayoría de los chicos que vi acá, de compañeros de muchos años, eh, generalmente hemos estado negros durante muchos años. Yo hace solamente 5 años estoy en blanco, en planta permanente, pero la mayoría lo hacemos por vocación. Y esto que dijo Celia me parece sumamente importante, el hecho de poder solamente escuchar al niño y ser más amable y buscar su verdadero interés, porque ya en la familia pasa desapercibido. eh, a nosotros nos pasa en el CAF que van así como manada un montón de niños y vos decís, mira, ese tiene autismo, este tiene esto, este, bueno, ese, sí, ese es que el padre es esto, que la madre, o sea, y son etiquetados por sus centros de vida, por sus patologías, y no verdaderamente por lo que son. Y, muchas veces ni sabemos cómo se llaman. Muchas veces pues decir, bueno, pero nos sentamos a hablar con esos niños a ver cuál es su interés, qué tiene ganas de hacer, qué le gusta hacer. Ah, Y una vez que empezamos a ver sus particularidades, sus potencialidades, descubrimos que eran niños wow, sabían pintar, sabían cantar, sabían hacer rap, un montón de cosas, y vos decís, ¿cómo no lo vimos? ¿Por qué? ¿Por qué empezamos por el nene que tenía tal cosa y no por el nene que, mirá, cómo cantó, cómo bailó, cómo pintó? Y eso me parece sumamente importante, que nosotros que somos referentes, que estamos en terreno, eh, que acompañamos, porque estamos más tiempo, la mayoría de los chicos van a la escuela y después van a nuestro CAF, o al revés, y pasan 4 o 6 horas dentro de nuestras instituciones,
si son un número más, me parece que es terrible. Entonces, nosotros como responsables de esas infancias, tenemos que estar atentos a todo eso. Y bueno, agradecer esta oportunidad de poder aprender todos los días y de marcar la diferencia, ¿no? Que de eso se trata. Gracias. Yo me voy a quedar con la palabra vínculo, que me parece algo muy importante en esta época de la tecnología, donde las familias, no quiero ponerme títulos ni que soy docente, no, voy a quedarme con esa palabra. Trabajo con niños muy pequeños y con adolescentes hace varios años. El vínculo es algo tan importante, tanto en las familias como en las instituciones, como los pares, que se ha perdido por esta cuestión que usted nombró de las redes, donde están en un mundo inmerso que no existe. Y también voy a tomar palabras de ella que dijo conocer a ese niño, conocer a ese adolescente qué quiere y fomentar ese deseo, que usted también lo nombró, ese deseo de ser quién, de ser qué, a dónde voy, qué es lo que quiero. ¿Sí? El año pasado tuve un grupo bastante disperso, individualista, y costó muchísimo que se encontraran, que se vieran, porque estoy al lado de ella, pero no la veo, estoy al lado de ella, pero no me conoce, estoy al lado de ella, pero cuando la veo, la agredo. Mi violencia hacia ella es tal desde la mirada, desde lo despectivo, que surge mucho en los adolescentes, y no el hecho de decir vamos a conocernos, que seamos amigos, tenemos estos mismos gustos o no. Y el año pasado esto fue difícil encontrar en los adolescentes. Se logró muy a fin de año, que para mí es un orgullo contarlo hoy. Un grupo que se consolidó a partir de vamos a jugar, vamos a hacer esto. A mí me gusta saltar, a mí me gusta escuchar música, me gusta rapear, me gusta pintar. Hagamos juntos las cosas. Vinculémonos. Tantos adultos, niños, adolescentes. Parece un cuento de hadas lo que estoy diciendo, pero el vínculo es tan importante, que no existe. Es muy, muy poco lo que se ve el vínculo. El profesional también, a veces como usted también lo nombró, te veo mañana, te doy la medicación. Los docentes también, soy docente, veo muchos docentes que dan la clase, pero no se relacionan con ese niño que a lo mejor salta en el aula y necesita otra estructura de enseñanza o no la quieren hacer. Ese docente no se quiere vincular con ese niño que le hace falta otra cosa que a los normales. Entonces, no es solamente el niño, el adolescente, el adulto, es toda la sociedad que tenemos que pensar en estos nuevos vínculos y que puedan tener un buen futuro, ¿no? A futuro. Esperemos que no sea tan largo, que sea más pronto. Gracias. Gracias, muy amable. Hola, buenos días. Yo soy Laura Núñez, trabajadora social, comunitaria de los programas un poco más fuerte. Está prendido, está prendido. Soy trabajadora social del Hospital Miri López. Bueno, yo en realidad quería hablar respecto de el quehacer cotidiano que es la internación con adolescentes, muchos de ellos vulnerados,
y que el 70% están atravesados por medidas de protección excepcional. Y hay una situación en particular que nos moviliza como equipo, y es un adolescente viviendo en el hospital. Ya hace 1 año y medio. Entonces, bueno, por ahí nosotros como equipo nos reunimos, tratamos de generar acciones interministeriales de protección de los derechos del niño. Intervienen varios equipos, pero bueno, por ahí nosotros sentimos como equipo que hay decisiones que sí o sí tienen que tomar los funcionarios y otras esferas que por ahí son inalcanzables para nosotros, eh, en el sentido de que la propuesta no aparece. Esta adolescente está de alta desde el 12 de septiembre del hospital y sigue en el hospital viviendo. Digamos, para nosotros es un desafío cotidiano poder ponerle alegría a esta situación y poder incluirla en actividades recreativas en la escuela y, y hacerle más llevadera la vida cotidiana de estar viviendo todos los días en una sala de internación que es para adolescentes y adultos que atraviesan crisis subjetivas agudas. Eso, quería poder poner en palabras lo que nos pasa y la impotencia por ahí del equipo, digamos, de apelar no sé, a todos los recursos que están a nuestro alcance, pero también ser oídos por nuestras autoridades, y que nos pongan en agenda. Eso. Muchas gracias, María. Y bueno, soy parte del equipo. Como dijo Celia, que seamos valientes. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Marina, yo soy pediatra ya hace 25 años. Trabajo en un SAMPO de una localidad pequeña del centro sur de la provincia. En primer lugar, agradecer y celebrar la oportunidad de tener este tipo de encuentros que me parecen muy importantes, no solamente siempre la reunión para la vacuna, la medicación, el virus incisional respiratorio, sino abordar temas que nos están preocupando y con los que nos tenemos que enfrentar cada vez más en el consultorio. Y haciendo referencia un poco a lo que hablaba la trabajadora social en la primera parte, donde hablaba de la importancia del trabajo interdisciplinario con el psicólogo, con el psiquiatra, con el neurólogo, contar que a nosotros que estamos en una población pequeña, donde todos los especialistas nos quedan lejos, nos cuesta bastante lograr eso. Primero conseguir un turno, porque puede demorar 2, 3, 4, 5 meses. El neurólogo lo ve en el zona norte, manda el papelito con lo que toma, vuelve en 3 meses y no te hace ninguna devolución de la patología del niño. El psiquiatra lo va a ver en no sé qué otro hospital, el psicólogo en otro. No tenemos especialistas o la posibilidad de tener gente formada para tratar este tipo de patología en la región, o sea que todos los niños tienen que viajar más de 100 kilómetros, un día para un especialista, un día para el otro, un día para el otro. No hay manera de poder hablar, de coordinar, de explicar la situación. Y entonces a veces uno se encuentra también con la impotencia de no poder hacer más de lo que hace, porque se hace muy complicado cuando son familias que de por sí no tienen recursos. No es el único niño que tienen y no es el único niño con problemática que tienen en su casa. Y sumado a eso, la problemática de poder brindarle la contención y la necesidad que tiene. Entonces, bueno,
dejarles esta inquietud también, porque eh, el primer profesional que habló, la trabajadora social, explicaba a veces la incomodidad de decir, bueno, tiene el psiquiatra en el Mira y López, la psicóloga en el Alasia, pero están dentro de la ciudad. Imagínense nosotros. Entonces yo digo, el derecho y el acceso a la salud y a la contención, ¿cómo hacemos para los niños que de por sí lo tienen negado por el hecho de que les haya tocado vivir en un lugar lejos de todas las posibilidades? Muchas gracias. Gracias. ¿De dónde decías que de qué localidad? De Cañada Rosquín. De Cañada Rosquín. Hola, hola, buen día. Yo soy Germán Grandolio de Helvecia. Agradezco realmente, como dijo la doctora, esto porque, bueno, me desempeño como médico en el hospital de Helvecia, pero también soy médico de policía, de la provincia. Y realmente, bueno, hay problemáticas en distintas situaciones y esto a mí como policía me sirve mucho y creo yo que ayudar a generar una inteligencia emocional, al margen de, sin ponerle autismo, lo que sea, tenemos unas cuestiones ahí en las emociones también que hacen que el personal de día de mañana tenga cuestiones que no las puede por ahí resolver. Y se está viendo cada vez más. Creo que tiene que ver esto de que no hay vínculos, las cuestiones de la pantalla, una cosa creo que va llevando a la otra, y bueno, y obviamente ni ponernos a hablar de consumos problemáticos, que después las tenemos que resolver en la cuestión laboral. Pero bueno, agradecer y realmente poder, digamos, seguir compartiendo estas cosas para así darnos herramientas para poder sobrellevar esta situación. Gracias. Podría tener preguntas en el chat, ¿verdad? Compartimos algunas preguntas que están en el chat. Claro. Por un lado, Rocío y Víctor del equipo socioeducativo de Rafaela le querían preguntar a Celia qué consideración puede hacer respecto al aumento también del diagnóstico de trastornos del espectro autista, si se lo puede pensar en términos del análisis que hizo sobre el proceso de medicalización o si tiene alguna otra reflexión en esa línea para pensar ese tipo de aumentos de diagnósticos. Por otro lado, del área de educación preguntan por cómo empezar a resistir o por dónde empezar a resistir como equipos docentes en un sistema o en una estructura educativa donde están formalizados para trabajar y buscar el normatipo de alumnos, donde orientar sí, eso, cómo trabajar, cómo posicionarse como docentes en una resistencia respecto a esta forma más normada de pensar al alumno o a la alumna. Y Pero por ahí, ¿por qué no paramos ahí? Claro. Bueno, con respecto el autismo, el espectro autista, porque bueno, en el autismo también podemos ver en los DSM cómo se ha ido ampliando. Entonces aparecen, y ahora hay toda una disputa, ¿no? Entre los familiares que tienen chicos con autismos más complejos o más versus los otros, que si se separan, no se separan, si están, ¿no? Es el mismo proceso, y vuelvo a repetir, más que medicalización es la biomedicalización, porque justamente mayoritariamente son maestros y padres que empiezan a hacer la demanda. ¿Por qué? Porque se ha instalado en la sociedad que la existencia de este diagnóstico se ha popularizado, digamos, y a la vez se ha ligado a legislación. Entonces, lo que se busca es que ese niño entre en este derecho que hoy decía, son derechos focalizados, no derechos universales. Entonces, entra en
en ese etiquetamiento, y con ese etiquetamiento va a recibir ciertas atención especial, cierto acceso a proveedores de servicios. Las escuelas van a recibir ciertos fondos, cierta posibilidad de tener a lo mejor un auxiliar más que se ocupe más de estos niños. Digamos, empieza a aparecer una cosa casi mercantil, digamos, en el cual la posibilidad de definir al niño como algo permite acceder al derecho. Y en ese sentido es lo que hay que desmontar. Todos deberían acceder y cada niño ver qué necesidad tiene y no etiquetarlo, porque si no, la pregunta es, ¿qué está expresando el síntoma del niño? Se está planteando que el niño es el problemático, incluso señalaron un poco acá esto, los niños problemáticos, el adolescente problemático, las adicciones. ¿Qué expresan? Eso es un síntoma. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos están reclamando? ¿Qué están demandando? ¿Qué quieren llamar la atención? Entonces, muchas veces hay abuso atrás de ciertos comportamientos de los niños, pero entonces en vez de ocuparme de ver qué pasa con ese niño a nivel de eso, le voy a dar una pastilla para que se quede calmo, o voy a hacerle un tratamiento, lo voy a derivar a no sé dónde. Entonces, este aumento en el espectro autista como en otros se ha dado también en estos procesos de biomedicalización en la cual la sociedad se ha vuelto muchísimo más compleja, mucho más excluyente, mucho más demandante de ser exitosos, competitivos, etcétera, etcétera, y van quedando un montón de personas en el camino que no pueden acceder a esto, pero se desesperan por esto, ¿no? Se genera violencia en las familias, se genera violencia en los ámbitos entre los adolescentes, o sea, hay todo un malestar de la sociedad que el niño, como termina uno de los artículos, a veces lo que expresa es el malestar de la sociedad, pero que se lo ponen a ellos. Con lo cual queda medicalizado, en el caso que haya medicación, farmacolo, ahora no me sale, ustedes saben lo que quiero decir. Y también se ha estudiado y se ha visto que muchos niños que empiezan teniendo ciertas medicaciones psicotrópicas durante la infancia terminan siendo adictos a otras drogas. Eso se ha estudiado y se ha visto porque ya hay muchos años de trabajo. Entonces, nada de lo que hace el sistema de salud es inocuo. Y lo que vamos haciendo al crear más y más, en Brasil, por ejemplo, es impresionante lo del autismo, es impresionante, porque incluso en el metro, en el subte, tienen asientos especiales para autistas. Tienen un símbolo que yo no lo conocía, y estaba con Emerson Mary viajando en bus, y digo, ¿qué es esto? Me dice, para autistas. Entonces se van logrando derechos o ciertos beneficios para ciertas categorías de problemáticas mentales que terminan, porque la manicomialización, que antes se cuestionaba y se trabajó mucho la desmanicomialización, lo que se ha terminado haciendo es devolverla a la sociedad. Ahora somos todos parte del intento de encierro de alguna manera. El encierro puede ser químico, el encierro puede ser por exclusión, el encierro puede ser por muchas formas, pero la mentalidad manicomial de excluir la estamos teniendo todos nosotros en definitiva. Y a todo esto es lo que nosotros tenemos que tener una vigilancia. Entonces, sí, todo este proceso ha tenido sus causas en estos procesos de construcción de una sociedad individualista, neoliberal, competitiva, donde hay unos que sobran y unos que valen y otros que no valen. Todo esto ha generado esta puja, esta pelea por etiquetas, para tratar de salvarse, de lograr algo. Y acá no estoy cuestionando las familias, a la educación, las estoy cuestionando en la medida en que yo lo que sí pienso es que tenemos que empezar a repensar esta problemática de otra manera porque no estamos haciendo bien. Ese niño no está más feliz porque le pongan la etiqueta de autista y le den 4 cositas más. Entonces,
con respecto a la educación como a la salud, yo creo que el problema es que no se debate realmente qué pasa con la educación. ¿Qué educación? ¿Qué educación para el siglo XXI? Tablets. En Buenos Aires están prohibiendo los celulares en las escuelas secundarias a los chicos y están poniendo inteligencia artificial desde la primaria. Estamos realmente todos totalmente locos. Entonces, ¿qué es la educación? Darle esos elementos y que como monos puedan mover un dedito de acá para allá. Tenemos que sentarnos a repensar, tenemos que pensar colectivamente, tenemos que poder empezar a crear movimientos con educación, con salud, con las familias, con los territorios, con la gente en todas partes, con la gente de arte, con la gente de teatro, con la gente de circo, con la gente de cualquier otro lugar, para repensar cómo podemos crear en educación otras formas, en salud otras formas, cómo podemos atender más colectivamente para que los niños en los grupos de adolescentes, por ejemplo, vayan reconstruyendo los lazos. Es todo difícil, pero empiezan a aparecer, acá hicimos esto, acá pasa esto, pasan cosas, pasan muchas cosas, y en las comunidades pasan muchas cosas que no recuperamos. Y la otra cosa es que las tenemos que visualizar, porque en estos momentos ustedes se encuentran y alguien comenta una experiencia y otro dice, ¡ay, qué interesante! Podría hacerlo aquí también. Pero cuando nos vamos de estos lugares, no circula esto. Y yo creo que ahora, escribir yo sé que es difícil, escribir yo sé que lleva tiempo, escribir no todo nos gusta, y no todo después nos van a leer. Tengo mucha experiencia en eso. Pero la cuestión es, ahora hay muchos medios audiovisuales. Pueden grabar esas experiencias, las pueden contar y las pueden difundir a través de las redes. Como ahora se va a difundir esto, se pueden difundir muchas cosas. Y seguro que ustedes hacen muchas cosas valiosas. Pero hay que darle entidad, mostrarlas, contagiar. Tenemos que contagiar entusiasmo y deseo de cambiar. Y tenemos que hacer el esfuerzo que no va a ser en las 4, 6, 8 las horas que trabajemos y por este magro salario. Va a ser porque lo que deseamos tiene que ver más con una militancia, digamos, en el sentido de decir, yo quiero otra cosa para mi trabajo, para lo que yo estoy haciendo cotidianamente, para quienes yo atiendo y con quienes me vinculo, y construir nuevas modalidades. El trabajo vivo en acto tenemos muchos márgenes de libertad. Nos protocolizan, nos obligan a tal cosa, las estructuras son muy molestas, pasan muchas cosas. Pero también somos personas en ciertos ámbitos como salud y educación que tenemos márgenes de libertad. Cuando estamos con los niños en el aula, estamos solos con los niños en el aula. Cuando estamos con los niños en un espacio de salud, estamos solos con los niños en un espacio de salud. Podemos hacer otras cosas. Esto de decir, me obliga, no puedo, no sé qué, es restringir nuestra potencia. Y ahí es donde también nos sentimos mal, porque nos sentimos impotentes. Y la cosa que todos estos proyectos neoliberales hacen es potenciar la tristeza y la impotencia. Esto juega a favor de continuar con estos proyectos, el aplastarnos, el dejarnos sin deseo, el no querer volver a trabajar porque es muy agobiante, pero tener que hacerlo. Entonces voy con muy mal ánimo y transmito el mal ánimo a mí, a mis compañeros y a todos. Si no cambiamos el chip nosotros, nos van a pasar por encima.